Hoy seguimos con la doctrina de la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación. Lo pasamos muy bien la semana pasada estudiando esta preciosa doctrina y hoy seguimos con, más de lo mismo. El título de esta sesión es Salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Vamos a abrir juntos la confesión. Primeramente os comparto el bosquejo hoy de la clase y tenemos 3 puntos, ¿de acuerdo? 3 puntos que podéis ir ya apuntando. Punto número 1. La aflicción, punto número 1, la aflicción. Punto número 2, la visión. Y punto 3, la palma. Repito, 1, la aflicción. 2, la visión. Y 3, la palma. Vamos a empezar pues con la lectura. Estamos aquí en capítulo 17, perseverancia de los santos. Y retomaremos la lectura donde la dejamos la semana pasada. ¿De acuerdo? Vamos a empezar pues con la lectura aquí. Y aunque... primer punto, la aflicción. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. ¿Ok? Así que repetimos la lectura. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. Gloria a Dios. Primer punto, la aflicción. Bueno, ser cristiano en gran parte significa ser azotado, ser disciplinado, ser puesto a prueba. Hay toda una serie de tormentas e inundaciones que se levantan contra la vida de los santos. Esto lo vemos claramente en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento, Santiago nos exhorta a pensar en el ejemplo de los profetas y de Job, en capítulo 5, versículos 10 y 11 de su libro, ¿no? Él quiere animarnos a través del ejemplo, la fidelidad de los profetas, de Job, que a través de muchas aflicciones, ellos llegaron a ejercer paciencia, confiando en el Señor. Y en el Nuevo Testamento, pues, podemos pensar en el apóstol Pablo. Él pasó por auténticas pesadillas, pero Dios preservó a su siervo hasta el día final. Y bueno, creo que el hombre de dolores, el varón de dolores por excelencia, es nuestro amado Señor Jesucristo. De hecho, Isaías 53, versículo 3, habla de Jesús como varón de dolores. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas, Job, en el Nuevo Testamento, Pablo, los apóstoles, el Señor Jesucristo, todos los que son enviados por Dios sufren grandemente en esta vida. Es que la vida cristiana, entonces, lo que estamos aquí diciendo es que ser cristiano no nos exime de adversidades ni de aflicciones. Es casi imposible encontrar a un solo santo en la Biblia sin sufrimiento, sin dolor, sin pruebas. Pedro, el apóstol Pedro, era un varón también experimentado en dolores. Acabó dando su vida por la fe, derramando su sangre para la gloria de Cristo. Él dice que estas aflicciones tienen un propósito. Él habla de las aflicciones como si fueran una especie de horno de fuego. Y aquí leo el texto que tengo en la pantalla para vosotros. Dice 1 de Pedro 1, 6, 7. Aquí está hablando Pedro a las iglesias perseguidas de Asia Menor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, ya en el primer siglo, Pedro está dando por sentado que los creyentes están sufriendo. Pero ¿por qué? Él aquí da la explicación divina detrás del sufrimiento, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Entonces, la aflicción, de alguna manera, nos está purificando para que demos alabanza a Dios a través de una fe más santificada, madura, robusta, fuerte. Y bueno, estas pruebas durarán un tiempo, porque cuando regrese Jesucristo, hermanos, gloria a Dios, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más persecución por causa del nombre de Cristo. Bueno, según la confesión,
las adversidades que experimentamos, o bueno, la confesión las llama inundaciones y tormentas. Inundaciones y tormentas, ahí está, ¿no? Se refiere a estas tribulaciones así. Pues estas tormentas, estas inundaciones, no nos podrán arrancar del fundamento, de la roca, o sea, Cristo. Porque no, pues porque el Señor nos guarda. El Señor es fiel. He pensado de nuevo en los profetas. Ellos perseveraron hasta el fin. Job también. Pablo también. Pedro también. Los apóstoles también. ¿Por qué? Porque fueron preservados por el poder de Dios. Dios guardó, Dios preservó a su amado pueblo. Y Jesucristo nos ha dado una promesa que también se aplica, pues desde luego a nosotros. Dice Jesús, y aquí tenemos la explicación, ¿no? Podemos pensar, cuando Jesús aquí dice, y yo les doy vida eterna, podéis colocar ahí, por ejemplo, los nombres de Job, de los profetas, de los apóstoles. Puedes poner tu nombre, mi nombre, de cualquier regenerado, ¿no? Yo doy vida eterna a Job, yo doy vida eterna a los profetas, yo doy vida eterna a los apóstoles, yo doy vida eterna al pastor Will, ¿no? Yo les doy vida eterna y, como consecuencia, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Y hay más. Versículo 29. Mi Padre, que me las dio, las porque está hablando de las ovejas en el contexto, ¿no? Mi Padre que me dio esas ovejas, Él es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿por qué Job? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Cómo es que ellos perseveraron hasta el fin? Porque fueron guardados por un poder mayor que ellos. Fueron guardados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es verdad que el creyente sí, se aferra a Dios, se agarra a Dios. Pero la verdad más dulce es que Dios tiene a los creyentes en su mano. Dios el Hijo tiene a sus siervos en su mano. Estos siervos cuentan también con el sello del Espíritu Santo de Dios. Somos guardados por la Santísima, bendita Trinidad. Amén. Es que no hay nada más fuerte que Jesucristo, porque de nuevo la confesión habla aquí de tormentas e inundaciones, ¿verdad? Pero según la Biblia, ¿qué tormenta hay? ¿Qué tormenta hay más fuerte que Jesucristo? ¿Qué inundación puede acabar con Jesús? Si la Escritura nos dice, por ejemplo, Juan 6:19, que Cristo camina sobre el agua. Cristo camina sobre el mar. Él es Señor sobre el diluvio y las tormentas. Pues vemos en la Biblia, ¿no? Que sopla los vientos, el mar se agita, pero llega Jesús, reprende a la tormenta y se hace grande bonanza. Mateo 8:26. Entonces, queridos hermanos, podemos estar en paz porque por encima de la tormenta o las tormentas, por encima de la inundación o las inundaciones, por encima está el Dios Trinitario guardándonos. Y Dios, el Dios triuno, es infinitamente más poderoso que cualquier tormenta, que cualquier inundación. Gloria al Señor. Entonces, como creyentes, podemos descansar en perfecta paz. Y cito las palabras del doctor Robert Raymond, que por cierto tiene su teologísmática en español, si queréis echarle un vistazo, una nueva teologísmática de la fe cristiana, Robert Raymond. Leo aquí una cita de él. Dice, está fuera de toda duda que el cristiano, en virtud de todas las provisiones salvíficas de Dios, será preservado hasta su glorificación final. Repito la cita. Está fuera de toda duda que el cristiano, en virtud de todas las provisiones salvíficas de Dios, será preservado hasta su glorificación final. Amén. Es que para acabar este primer punto, podemos decir que la doctrina de la perseverancia de los santos es en realidad la doctrina de la preservación divina. Nosotros perseveramos porque Dios, el Dios Trinitario, nos preserva. Y si no fuera por su pastoreo, si no fuera por su mano preservadora, ¿qué sería de nosotros?
Gloria a Dios por la seguridad de la salvación. Amén. Ok, punto número 2 de esta clase, la visión. La visión, regresamos ahora a la confesión y seguimos de nuevo donde la dejamos. Dice aquí, esta parte que está ahí subrayada, dice: a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. O en la versión que estamos usando nosotros, libro de texto, dice: la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede que les sea nublada y oscurecida por un tiempo. Bien, el creyente, como acabamos de ver, será preservado hasta el día final. Y ya que es así, pues persevera en la fe. No obstante, la confesión aquí reconoce a nivel pastoral que habrá momentos, muchos momentos, cuando el creyente no disfruta de la visión perceptible de la luz y el amor de Dios. La clave aquí es entender que estamos en terreno subjetivo. Estamos hablando de la mente del creyente y de cómo ella interpreta la realidad. Estamos aquí hablando en términos experimentales, lo que tú y yo experimentamos en nuestra vida cristiana. No es que Dios no nos ame, Dios siempre nos ama con un amor eterno, pero muchas veces tú y yo, subjetivamente hablando, es decir, a nivel personal, nosotros no estamos conscientes, no experimentamos ni la luz ni el amor del Señor nuestro Dios, porque tenemos hasta la fecha un corazón engañoso, y esto significa que en diferentes momentos de nuestra vida cristiana nos podemos sentir abandonados, desamparados por Dios. Objetivamente hablando, no es así. Dios nunca nos deja, no nos desampara, no nos abandona. Él ha dado múltiples promesas al respecto, pero nuestro corazón, ¿verdad?, que es un corazón natural, no regenerado, incrédulo, este corazón nos hace dudar de la palabra de Dios. La confesión aquí habla de dos factores que pueden producir esta distorsión subjetiva en nosotros. Cosas que pueden hacer que dudemos de Dios, de su luz, de su amor. Dos factores aquí. Factor número 1, la incredulidad. Factor número 2, las tentaciones, ¿ok? La incredulidad y luego las tentaciones. Así que en primer lugar, la incredulidad, pues, si estamos dudando de las promesas de Dios, es normal que no experimentemos ni su luz ni su amor en nuestras vidas a nivel subjetivo. Ahora, Dios sigue amándonos. Cuando dudamos de Dios, Él sigue amándonos. Amén. Él no expulsó a Tomás de la fe cristiana por sus dudas. Él sigue amando a Tomás. Pero nosotros, subjetivamente hablando, si no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios, entramos en dudas, como Tomás, que vimos recientemente en la iglesia, ¿verdad? El sermón ya está en el canal de la iglesia, Palabra de Vida Almería. Eva también, ¿qué pasó con Eva en el principio? Pues llega Satanás y Eva empieza a dudar de la palabra de Dios. Comienza a poner en tela de juicio la bondad del Señor, creyendo que Él era como un hombre duro. Dice la parábola, ¿no?, de los talentos. Pues Eva, su visión de la luz y del amor de Dios quedó oscurecida y nublada, como está aquí diciendo la confesión. Así que lo que necesitamos hacer nosotros en momentos así, cuando nos sentimos alejados del Señor, es apropiarnos de sus promesas. Comerlas, devorarlas, nutrirnos de ellas, que entren dentro de nuestro ser, nuestra sangre, y formen parte de nosotros. Es que en primer lugar tenemos la incredulidad. Todos tenemos que luchar diariamente contra dudas, la incredulidad, ¿ok? Y por otro lado ya las tentaciones, ceder ante las tentaciones, ¿no? El pecado. Cuando cedemos ante la tentación, una vez más, es normal
que no estemos conscientes de la luz ni del amor de Dios. No nos sentimos, no hay esa sensibilidad espiritual en nosotros. No hay esta ternura en nuestra alma, entra esa frialdad, ¿no?, que nos caracteriza cuando no hay esta llenura, plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado es lo que hace en nosotros. Podemos pensar en la Biblia, cuando David se está arrepintiendo, y en Salmo 51 dice lo siguiente. Esta declaración es muy reveladora. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, te tienes que preguntar, si David ahí está pidiéndole a Dios que le sea devuelto el gozo de la salvación, ¿qué implica eso? Pues está implicando que cuando David, antes de confesar, arrepentirse de su pecado, David no tenía el gozo de la salvación. Ahora, observad, David no está diciendo, vuélveme tu salvación. No es que David hubiera perdido su salvación. Tenemos la seguridad de la salvación gracias a la promesa de Cristo. Pero sí perdemos el gozo de la salvación. Y ahí está el punto, ¿no? Entre una cosa es la salvación en sí, otra cosa es la seguridad de la salvación. Como decía J. Ceril, los cristianos, todos vamos al cielo, todos, el 100% de los cristianos, los verdaderos cristianos, todos vamos al cielo, amén. Pero no todos los cristianos viven en esta tierra probando, saboreando la seguridad de la salvación. No hace falta tener la seguridad de la salvación para ser salvo. Eres salvo por Cristo y punto. Pero sí es provechoso para nosotros, por supuesto, es provechoso que vivamos en esa plenitud, en esa alegría. Es que David, antes de arrepentirse y confesar su pecado, vivía sin gozo. Y es que pasa con nosotros. Cuando este gozo nos abandona, empezamos a ver a Dios a través de un filtro gris, un filtro negro, ¿no? Y nuestra visión de la luz y el amor de Dios queda nublada y oscurecida. David no experimentaba esa sonrisa de su padre sobre su vida porque había pecado. Porque había pecado. Así de sencillo. De hecho, hay algo muy parecido que pasa en el Salmo 34. David está hablando, ¿no?, de su confesión de pecado también. Y antes de confesar su pecado, fijaos en lo que dice. Algo paralelo, ¿no?, al Salmo 51. Dice David ahí, mientras callé, es decir, mientras no nombré mi pecado, mientras no me arrepentí, mientras no confesé mi maldad, se envejecieron mis huesos. ¿Veis? El gozo me abandonó. Se fue la alegría de mi vida. Mi gemí todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, es decir, párate. Piensa en lo que acabo de decir. Selah, ¿no? Es como una pausa sagrada. ¿Os dais cuenta? Es exactamente lo mismo. David está ahí diciendo que en su pecado, antes de arrepentirse y confesar su pecado, la mano de Dios, dice, se había agravado sobre él. Experimentalmente es lo que nos pasa, lo que nos ocurre, ¿verdad? Si hay pecado en nuestra vida, no nos hemos arrepentido, no hemos confesado nuestro pecado, no están fluyendo las aguas del Espíritu. Estamos estancados y tenemos que hacer las paces con Dios, clamar al Señor. No es que hayamos perdido la salvación, pero Dios no va a permitir que sus hijos vivan en la plenitud del Espíritu Santo sin arrepentimiento, sin confesión de pecado en sus vidas. Es lo que aprendemos aquí. Que Dios quiere que tú disfrutes de tu salvación, pero Dios no va a permitir que vivas en el gozo del Espíritu Santo si estás flirteando, tonteando, jugando con el pecado sin un corazón contrito y arrepentido. Por tanto, podemos acabar este segundo punto diciendo que un cristiano no puede vivir en la llenura del Espíritu Santo si está cometiendo algún tipo de pecado sin arrepentimiento y confesión. Y lo que el creyente debe hacer es dirigirse a Dios el Padre en el nombre de Cristo, rogándole perdón, mucho perdón. No hay otra manera, no hay ninguna otra forma de disipar estas nubes que oscurecen nuestra visión de Dios. Y acabo este segundo punto con una lista de 4 factores particularmente nocivos para el pueblo de Dios que pueden, ¿no?, llevarnos a dudar
del amor, de la luz de Dios. Y aquí estoy citando a nuestro teólogo reformado G. E. Williamson, que un varón a quien cito frecuentemente en estos estudios. G. E. Williamson, La Confesión de Fe de Westminster. Él habla de 4 cosas que pueden nublar nuestra visión de Dios. 1. La atracción del mundo. 2. La tentación de Satanás. 3. La corrupción que resta en el corazón del creyente. Y 4. El descuido de los medios de la gracia. ¿No? El congregarnos, por ejemplo, el estar con los hermanos. Así que repito las 4 cosas. La atracción del mundo. 2. La tentación de Satanás. 3. La corrupción que resta en el corazón del creyente. Y número 4. El descuido de los medios de la gracia. Ahora entramos en el tercer punto hoy, la palma. ¿Okay? Hemos hablado, en primer lugar, de la aflicción. Número 2, la visión. Y ahora, número 3, la palma. Y seguimos con la última parte del párrafo 1. Dice, él, hablando de Dios, él sin embargo, sigue siendo el mismo. Ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos, y sus nombres escritos en el libro de la vida, desde toda la eternidad. Aleluya. Amén. Ok. Hemos visto en segundo lugar algo subjetivo, nuestra percepción de Dios. Dios es lo que es, pero muchas veces nuestra percepción subjetiva no encaja con la realidad objetiva. Entonces la confesión lo que hace aquí de forma experta y pastoral es hablarnos de 4 verdades objetivas, no subjetivas, 4 verdades objetivas que nos dan la seguridad de la salvación. Número 1, podéis ver lo que hemos subrayado. 1, Dios es el mismo. 2, los creyentes seremos guardados por el poder de Dios. 3, los creyentes estamos grabados en la palma de las manos de Dios. Y 4, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que repito rápidamente estas 4 realidades objetivas. Y estas realidades objetivas no dependen de nuestro estado subjetivo. Si tú estás súper feliz, lleno del Espíritu Santo, estas 4 verdades se aplican a ti. Si tú estás abatido, triste, deprimido y eres creyente, estas 4 verdades se aplican a ti también. 1, Dios es el mismo. 2, los creyentes son guardados por el poder de Dios. 3, los creyentes están grabados en la palma de las manos de Dios. Y 4, los creyentes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Así que nuestra condición eterna no depende de nuestra subjetividad, nuestras emociones. Experimentamos muchos altibajos, ¿no? Nosotros tenemos una base sólida, objetiva, una base que es Dios, el Dios trinitario. Así que el primer argumento aquí de la confesión, Dios es el mismo. Pues en efecto, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable, por definición, Dios es inmutable. Dios no puede cambiar, Dios no está sujeto a modificación. Y en Jeremías 31, versículo 3, Él dice a su amado pueblo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Y quisiera subrayar, ¿no? Aquí, resalta la palabra eterno, con amor eterno. Entonces, Dios es el mismo. Este amor es incondicional, no depende de ti. No dice, bueno, yo te amo si haces lo bueno, yo te amo si me obedeces, yo te amo si... No. Es que yo te amo porque yo soy Dios, te he amado incluso antes que existieras, porque yo, mi benevolencia, te he amado. Es que ya que Dios te ama con un amor eterno, pues tienes seguridad de la salvación. Si Dios ya te amó, estando tú, ¿verdad?, en enemistad con Él, pues cómo no te va a amar ahora siendo un hijo adoptado por la fe en Cristo Jesús. Así que argumento objetivo número 1, Dios es el mismo. Argumento objetivo número 2, Dios guardará a los creyentes. Bueno, ya os cité antes hoy en la clase, Juan 10, 28, 29, que está aquí arriba. Ahí está, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, podemos encontrar muchos otros textos en la Biblia que nos dan la promesa de la seguridad de la salvación. Yo creo que este texto ya de por sí es suficiente, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis algunos versículos más que he apuntado y también voy a preguntaros hoy en la sección de preguntas.
os voy a pediros que me apuntéis unos versículos más en esta misma línea. Aquí tenéis algunos ejemplos. Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también hay que recordar que el diablo, originalmente Lucifer, un ángel bueno, tampoco puede separarnos del amor de Dios en Cristo, este amor salvífico, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera nosotros, porque somos cosas creadas. Una segunda referencia que habla de la seguridad de la salvación. En él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que tenemos el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención final. Y dice, bueno, fuisteis sellados hasta el próximo pecado. No, fuisteis sellados hasta la redención. Filipenses 1:6, que citamos recientemente también aquí en las clases, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No dice, bueno, es 50% posible. No, es que si él comenzó, él perfeccionará. Y punto. Y texto 4 en esta línea, 1 Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, vosotros mismos, más abajo, tenéis una pregunta. Os pregunto eso, por favor, nombradme otros textos que hablen de esta realidad, pero podéis ver que uno, Dios no ha cambiado, y Dios, los creyentes, seremos guardados hasta el fin. Argumento número 3 que la confesión es que nosotros estamos esculpidos en las palmas de las manos del Señor. Y aquí desde luego está pensando en este bello texto de Isaías 49:16, donde Dios dice a su pueblo, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, tú, sí, estás en las manos de Dios, amén, ok, estamos de acuerdo, pero es más que eso. Estás en realidad esculpido en sus manos. Ahora entendemos que aquí está hablando Dios antropomórficamente, Él no tiene manos, ¿no? Dios es espíritu, pero lo que quiere hacer a través de este texto, esta promesa, es hacernos ver que realmente tenemos total seguridad de salvación. Estamos esculpidos en sus manos. ¿Ves? Dios quiere que tú tengas la seguridad de tu salvación. No dice que estás entre mis dos dedos con peligro de caerte. ¿Qué va? Estás literalmente... Ya formas parte de mí. Ya perteneces a mí. Entonces, gloria a Dios, estamos esculpidos en las palmas de las manos del Creador. Y argumento número 4. Dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Gloria al nombre de Dios. Amén. Pues Apocalipsis acaba, como bien sabemos, a finales, hablando de este libro de la vida, y podemos leer aquí que aquel cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y una vez más, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, es decir, la ciudad de la Nueva Jerusalén, la gloria venidera, no entrará en la gloria venidera ninguna cosa inmunda, que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y podemos dar la gloria a Dios, porque Él no piensa borrar el nombre de ningún hijo suyo del libro de la vida. Él ama a sus hijos. Y mira, haga lo que haga tu hijo, siempre será tu hijo. Siempre. Hasta que yo no esté en la tumba, siempre seré el hijo de mis padres. Haga lo que haga, siempre seré su hijo. Haga lo que hagan mis hijos, siempre serán mis hijos y yo siempre seré su padre. Pueden cambiarse de nombre, pueden intentar cambiarse de género, que sabemos que esto no se puede hacer, ¿no? Siempre serán mis hijos. Y así es también en el reino de Dios. Una vez hijo, siempre hijo, o en términos de título en esa clase, salvo, siempre salvo. Recalco una vez más lo que comentamos el otro día, que cuando hablamos de esta doctrina, de la perseverancia, estamos describiendo la perseverancia de los santos. Nosotros no creemos en la perseverancia de los impíos, no creemos en la perseverancia de los pecadores, de los hipócritas, de los falsos creyentes.
Creemos en la perseverancia de los santos. Creemos en la perseveración de la perseverancia de los predestinados. Porque Dios, cuando de verdad predestina a una persona, se encargará de santificar a esa persona, ¿ok? Así que nadie luego, porque a veces defendemos esta doctrina y como vi la semana pasada, hubo algunos comentarios feos, gente acusándonos de enseñar libertinaje, fomentando inmoralidad, nada más lejos de la realidad. No. Cuando de verdad nos vemos amados eternamente por Dios, lo único que hay en el corazón regenerado es un profundo anhelo de glorificar al Señor con cada suspiro. Amén. Pues gracias por el tiempo hoy juntos. Bendito sea el Señor. Estamos en sus manos. Y hemos visto en primer lugar las aflicciones. Así que al acabar esta clase, hermano o hermana, te espera más aflicciones. 2, el peligro es que, bueno, estas cosas afecten tu visión perceptible de Dios. Pero 3, puedes hoy descansar, sabiendo que tú, según las promesas de la Biblia, estás en las manos del Omnipotente, estás en realidad esculpido en sus manos y Él te guardará hasta el día final. Así que toda la gloria de Dios. Él nos predestinó, Él nos está guardando y pronto nos glorificará con todos los santos. Gracias por la atención, las preguntas están abajo como siempre. Gracias por estar aquí acompañándome como siempre. Bendiciones, hasta luego. Salve Deo, gloria. Chao, chao.